Bienvenidos y bienvenidas. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, a través del Museo del Templo Mayor, se complacen en presentar a ustedes el ciclo de conferencias complementario a la exposición temporal Coyolxauhqui, el astro, la diosa y el hallazgo. Agradecemos la presencia de todas y de todos. En esta ocasión está con nosotros el doctor Manuel Germán Lejarazú, del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, y la maestra Patricia Ledesma Bouchan, directora del Museo del Templo Mayor y curadora de la exposición, a quien cedo la palabra. Muchas gracias, Miriam. Pues buenos días a todos. Qué gusto tenerlo aquí, doctor Manuel, con nosotros en este ciclo de conferencias que tenemos a través de Facebook. Muchas gracias por estar hoy. Hoy tenemos un tema bien bonito y bien interesante que platicábamos sobre su importancia y quizá no se lo esperen, porque es un tema que poco sale a la luz y tiene que ver en particular con la forma en la que se pensaba que era la relación divina y humana en época mesoamericana. Ese es un tema que trabajamos también en Presagios. Espero que se acuerden de estas conferencias que dimos allá en el museo, junto con el doctor Guilhem Olivier, alguna vez platicando él y yo sobre cómo íbamos a abordar el tema de si concebían los indígenas como entes divinos a Cortés y a sus hombres. El doctor Guilhem Olivier me dijo una frase que cambió, por supuesto, la perspectiva que yo tenía. ¿Qué te hace pensar que ellos tenían el mismo concepto de Dios que tú tienes ahora? O incluso que compartían el mismo concepto de Dios los europeos con los indígenas mesoamericanos. Y tenía toda la razón del mundo. Es decir, nosotros pensamos en lo divino o en Dios como un ente perfecto que no tiene contacto con los seres humanos, salvo ocasiones muy especiales, que tiene un plan de vida o un plan de creación que no depende de nosotros y que los seres humanos no podemos modificarlo. Y en este caso, en Mesoamérica, así como en otro tipo de religiones, la relación entre lo humano y lo divino era mucho más horizontal. Y eso también, pues, involucraba qué tanto nos podemos comunicar con los dioses, qué tanto podemos influir en ellos, cómo son ellos, y por otro lado, si podemos entrar en relación. Y en este caso, pues, en Mesoamérica, como les digo, la relación era mucho más horizontal. Sí pensaban que podíamos influir en las acciones divinas, y por otro lado también podíamos entrar en una comunicación mucho más franca con ellas. Y los dioses, y los seres divinos, no son perfectos tampoco. Y también tienen fallas y sufren y se mueren y se pelean entre ellos y se equivocan. Entonces es muy interesante. Este episodio del que nos va a platicar el doctor Manuel es un episodio que se encuentra en los escritos del padre Durán, y en ellos se combina la historia con el mito. En particular en este capítulo, que el doctor Alfredo López Austin le gustaba mucho, lo relataba mucho en clase, y creo que quisimos integrarlo dentro de la exposición temporal, porque es como una especie de epílogo al famoso mito de Coyolxauhqui y Huitzilopochtli. Entonces todos ustedes se acordarán del mito, ya lo platicamos en la sesión con Raúl, con el profesor Matos y también un poquito con Leonardo. Si lo quieren escuchar, bueno, pues está en el Templo Mayor, lo tenemos en una relatoría, y también en el catálogo de la exposición. El doctor Alfredo López Austin, su familia gentilmente nos permitió reproducirlo. Entonces la traducción que hace el doctor Alfredo está en el catálogo, y como les digo, este epílogo está en otro texto, en el texto del padre Durán, y nos acercamos al doctor Manuel Germán para que lo trabajara un poquito en el mismo catálogo, y hoy nos va a platicar de este tema que está padrísimo. Ahorita van a ver. El doctor Germán Lejarazú, ya les comentó Miriam, es profesor del CIESAS, es doctor y maestro en estudios mesoamericanos por la UNAM, realizó estudios de doctorado en la Universidad de Leiden en Países Bajos. De 2000 a 2001 fue subdirector de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, es profesor del posgrado en el CIESAS y ha impartido cursos y seminarios de maestría y doctorado tanto en la propia Universidad de México como en el Centro de Estudios Mesoamericanos y Andinos de la Universidad de Sao Paulo en Brasil, también en la Universidad de Roma, La Sapienza, y en la Universidad de Varsovia en Polonia. Entre sus publicaciones se encuentran los estudios a los códices Colombino, Códice de Yucunama, Códice Muro de San Pedro Cántaros y el Códice de Yanguitlán.
Ha coordinado y dirigido los volúmenes Configuraciones Territoriales en la Mixteca y Señoríos Mixtecos. Destacan también sus ediciones en la revista Arqueología Mexicana, del que él pues, ya forma parte prácticamente de casi todas las publicaciones. Tiene un área en particular donde él habla sobre los códices y también coordinó la edición facsimilar en la Arqueología Mexicana de los códices Nuttall, Colombino Becker, Vindonensis y sobre la vida de Ocho Venado. Doctor, es un verdadero placer que esté hoy con nosotros y le doy la palabra. Pues muchísimas gracias, maestra. Le agradezco muchísimo, desde luego, la invitación, precisamente por el círculo de conferencias y desde luego también por el 45º, ¿verdad?, aniversario del descubrimiento de Curulxauqui, que bueno, realmente es uno de los verdaderos hitos ahora de la arqueología moderna, ¿no? Tras este maravilloso hallazgo, pues abrió un verdadero campo, un universo, digamos, de investigación que sobrepasó las fuentes, sobrepasó únicamente los documentos, los manuscritos. Ahora con la arqueología, pues obviamente vino a complementar y a arrojar mucho más información de lo que se sabía, ¿no? En torno precisamente y en algo tan particular como es este famoso mito. De ahí entonces, pues, muchísimas gracias, maestra, por la invitación. Y pues la intención precisamente de esta conferencia, de esta pequeña presentación, pues es hablar justamente de este episodio que es bastante interesante, como ya lo ha estado apuntando la maestra, relacionado sobre un evento en el cual los propios mexicas en la cúspide, digamos, del poder se cuestionan acerca de su pasado. Ellos están reflexionando un poco, bueno, pues de dónde venimos. Es cierto que venimos de aquellos lugares lejanos. ¿Qué tanta posibilidad hay de que podamos regresar y de que podamos mantener ese contacto con los antepasados? Eso es parte también indudable, ¿no?, de este constante ciclo, constante pensamiento sobre lo que pasa en tiempos pretéritos y de qué manera también sigue influyendo en la actualidad y desde luego con esas proyecciones futuras. Entonces es un episodio muy interesante que está en la obra de Fray Diego Durán, Historia de las Indias de Nueva España e Islas de Tierra Firme. Entonces, pues bueno, vamos a iniciar la presentación. Vamos ahorita a compartir pantalla. Ustedes ya me indicarán si ya se puede visualizar. Listo. Perfecto, muchísimas gracias. Muy bien. Vamos a comenzar. Ahí está. Muy bien. Pues aquí ven ustedes especialmente una de las viñetas, una de las imágenes más famosas que acompañan precisamente a esta gran obra del fraile dominico Diego Durán. Él, como acabamos ya de comentarlo, es el autor de este gran texto, ¿no? Historia de las Indias de Nueva España e Islas de Tierra Firme, que posiblemente pudo haber terminado su obra hacia 1581. El padre Durán, pues, es de origen español, él nació en Sevilla, pero desde muy pequeño él ya se encontraba precisamente en tierras de la entonces Nueva España, de tal manera que alrededor de los 7 años de edad, por ahí, él directamente llega con su familia a Texcoco y entonces él empieza a tener contacto pues con un mundo que realmente era enteramente desconocido. Bueno, no solamente para Durán, ¿verdad? Sino también verdaderamente para todos los españoles que empezaban aquí a empezar a alojarse en estas tierras. Y desde luego a través de su labor evangélica, porque pues como ven ustedes, él formó parte precisamente de la orden dominica, pues a través del contacto con el mundo indígena, con las diferentes tradiciones que todavía se mantenían en aquel momento, y algo que era muy importante también, en el cual el contacto con manuscritos. Él menciona en varias ocasiones que tuvo en sus manos códices, las antiguas pinturas, que pudo él también hablar con personas de avanzada edad, en el cual pues también tenían mucho conocimiento, y también él habla de un magnífico documento que era parte importante para él en ese momento. Entonces, a través precisamente de la obra, es como podemos acercarnos precisamente a este pasaje verdaderamente tan interesante sobre este retorno a Aztlán.
Esa es una extraordinaria crónica, como comentamos, acerca de este regreso al pasado, la vuelta a los orígenes de una sociedad mexica plenamente victoriosa, próspera y dominante, precisamente en tiempos de Moctezuma I. Recordarán todos ustedes que este Tlatoani, verdaderamente destacado de toda la genealogía gobernante, él gobernó entre los mediados del siglo XV, es decir, de 1440 hasta 1468, que es ya cuando él fallece, y es uno de los periodos de máxima expansión del Imperio Mexica. Después obviamente va a venir también otro gran tlatoani conquistador como Huizotl, pero Moctezuma Huicamina, Moctezuma I, es precisamente reconocido como uno de los grandes fundadores que establece estas bases ya firmes de la gran expansión. Entonces fue muy importante, desde luego, para Moctezuma I haber llevado a cabo esta otra empresa tan difícil y complicada como es precisamente este regreso al origen. Este retorno a Aztlán fue también entonces para el clan Tlatoani una manera de reconocer o apropiarse del antiguo relato, como parte fundamental de su enorme reinado y una forma también de ahorrar a los antepasados, que fueron testigos de la apoteosis de Huitzilopochtli tras derrotar a Cololxauhqui y a los innumerables sureños, ¿verdad? O Censohuiznahua. Si bien, como veremos, la intención de Tlatoani Mexica era demostrar la grandeza alcanzada a los antiguos habitantes que aún estuviesen vivos por allí, incluyendo la propia Coatlicue, madre de su gran dios tutelar, el efecto o impacto fue totalmente contrario al esperado, pues los emisarios descubrieron sus limitaciones y se dieron cuenta de lo frágiles y mortales que eran ante los seres sagrados que encontraron en el antiguo Culhuacán. Y por si fuera poco, recibieron de la Madre Eterna una ineludible profecía que anunciaba la llegada de gentes extrañas, que lo despojarían de su reino y quienes propiciarían la rebelión de los pueblos conquistados. Es un relato interesante que, como comentamos, iremos poco a poco analizando. Las imágenes que voy a mostrar a continuación no son exactamente, muestran, digamos, ahora sí de manera pictórica o visual, este relato, ¿no?, sobre el regreso a Aztlán, porque realmente en la obra de Durán no existe ninguna ilustración que prácticamente esté haciendo referencia a este episodio, ¿no?, extraordinario, pero de alguna manera para poder también seguir, sobre todo con nombres de lugares y elementos, personajes que intervienen, etcétera, he tomado imágenes de diferentes códices, como en el caso del Códice Mendoza que vemos aquí, de la imagen de Moctezuma I, o también de otros diferentes códices relacionados a la peregrinación mexica. Por lo tanto, entonces no vayan ustedes a pensar que todas esas imágenes exactamente refieren a el evento, como acabo de mencionar. Los preparativos del viaje y la llegada a Coatepeca. Moctezuma Huicamina había solicitado al gran consejero Iztahualcóatl Dacaelel su parecer para organizar el viaje y descubrir la ubicación de Aztlán. No obstante, este lo previno acerca de las pocas posibilidades de que un grupo de guerreros llegaran a encontrarlo con éxito, pues se había convertido prácticamente en un lugar inaccesible para todo aquel que no estuviera vinculado con el mundo sagrado. Es decir, solamente a través de algunas noticias que tenía particularmente el historiador real sobre esos orígenes, dónde se pudo haber ubicado la mítica Aztlán, pues entonces era como un verdadero enigma, aún para ellos, poder reconstruir no solo la historia, sino poder reconstruir la ruta que los pudiera haber conducido, que los condujera hacia el encuentro con Aztlán. En efecto, Aztlán se encontraba oculto entre espesos breñales, es decir, entre enormes malezas de juncos, cañaverales y carrizos, y cercado además por inhóspitas lagunas. Era un lugar vedado completamente a los ojos de una persona común. Ante este panorama, Moctezuma resolvió, tras el consejo de Tlacaelel y de Cuauhcoatl, el historiador real, enviar un grupo de 60 hechiceros, brujos y encantadores para poder realizar este viaje a los lugares míticos. Desde luego, es el lenguaje que emplea Durán, ¿no? Hechiceros, brujos y encantadores. Pero nosotros sabemos, desde luego, en fuentes alternativas como Fray Bernardino de Sahagún, que estábamos hablando verdaderos especialistas en el manejo de los conceptos rituales. En este caso, los Nanahualtin, los Tlatlacatecolotl
y otros especialistas rituales eran los que tenían estas facultades especiales para poder comunicarse con los dioses. Entonces, un momento más veremos de qué facultades gozaban estos especialistas rituales, precisamente que fueron ahora en los que recaía ahora esta gran empresa de ir hacia la visita a Aztlán, porque como comentamos al principio, era imposible que digamos que guerreros pues prácticamente muy humanos, solamente su destreza se basaba en los escudos, en las rodelas, en sus macanas, en sus flechas, pues pudieran entonces llevar a cabo una empresa de esta naturaleza. En el relato de Durán no hay detalles sobre los lugares por donde pasaron estos especialistas rituales una vez ya de que se fueron, o sea, se dieron marcha. Como podemos apreciar, el viaje al lugar era de una jornada azarosa, llena de peligros, que llevaría a los mensajeros al encuentro con los antepasados deificados. Ellos mismos no sabían qué rumbo tomar. Un poco nos recuerda este viaje al del Códice Boturini o Tira de la Peregrinación, ya que en esta famosa pictografía se relata con detalle los lugares y asentamientos que fueron morada provisional de todo el grupo migrante mexica. Sin embargo, en esta ocasión era un viaje de retorno, un viaje en retroceso por la antigua ruta señalada en los códices. El único punto conocido que señala el cronista Durán es Coatepec, el gran cerro de la serpiente, sitio de gran trascendencia mítica dentro de la cosmovisión mexica, pues de acuerdo con el Códice Florentino, este es el cerro donde ocurre la gran gesta de Huitzilopochtli cuando derrota a sus hermanos, incluyendo a la propia Cololxauhqui. En términos del relato de Durán, Coatepec era una especie de lugar liminal, es decir, un portal que los conduciría a la tierra de los antepasados, ubicada dentro de la provincia de Tula, cuya vaga referencia hace pensar en la posible región comprendida por la antigua ciudad de Tula, Xicocotitla. En Coatepec, los sacerdotes invocaban a una deidad local para solicitarle su ayuda. Y por medio de rituales de separación y de incorporación al mundo al que pretendían ingresar, los brujos se transformaban en sus nahuales para poder cruzar el umbral que los llevaría a la gran laguna donde se situaba el territorio sagrado de Aztlán. Como podemos apreciar, Coatepec era concebido entonces como un umbral al otro mundo, un lugar de conexión con los sitios sagrados en donde habitaban los dioses, por lo que solo a través de un tránsito ritual se podía acceder a los lugares de origen. Los especialistas rituales entonces recurrieron a sus facultades de transformación y adoptaron la forma de jaguares, coyotes, gatos monteses y aves para llegar por fin a la mítica Aztlán. Como habían logrado, digamos, un poco seguir la ruta, digamos, de regreso a Aztlán, como comentamos con respecto a los códices, llega el momento en que ya no saben más a dónde pasar. Se detienen precisamente en Coatepec. Aquí tenemos dos imágenes que provienen, una del Códice Oban y otra del Códice Azcatitlan, que son estos manuscritos que narran con sumo detalle precisamente el viaje, vamos a decir así, de origen hacia antes de la fundación de Tenochtitlan. De ahí entonces la forma fácil de reconocer esta típica pues forma que adquiere el cerro, como un poco cónica, y las serpientes precisamente, pues algunas de ellas salían en la parte inferior o alrededor del cerro. Y en la imagen del Códice Azcatitlan, ahí podemos apreciar justamente a Huitzilopochtli, que está arriba, digamos, de este gran templo, que es, digamos, la morada, que es la casa. Llega el momento entonces que estos especialistas rituales, al no poder transitar hacia dónde tendrían justamente que seguir, invocan entonces a una deidad local y toman estas formas, como he comentado, de diferentes animales. Es cuando podemos entonces reconocerlos como los Nanahualdi. Disculpen ustedes que es esta la imagen que quiero mostrarles. Una vez que logran llegar entonces al encuentro que ellos deseaban, de alguna manera situarse en la mítica Aztlán, pues ahí también encuentran diferentes dificultades. El ascenso a Culhuacán. Ya en la parte inicial del relato, precisamente donde Fray Diego Durán comienza su historia, Cuauhcoatl, es decir, este historiador oficial, había hecho una descripción al emperador Moctezuma I sobre el ambiente natural y geográfico en el que se hallaba el lugar de origen.
En el imaginario de la obra de Durán, Aztlán se presenta como una enorme laguna en cuyo centro se levantaba el gran cerro de Culhuacán. Y en este cerro existían cuevas o concavidades que habían servido de morada a los padres y abuelos de los mexicas, antepasados que habían llevado originalmente el nombre de Mexitin y aztecas. Siguiendo el relato de Cuauhtémoc, Aztlán es representado como un lugar muy próspero, pletórico de aves y peces de todo tipo, con abundantes bosques y cercados de agua rodeados de sabinos y sauces. La gente viajaba en canoas y se movía entre los camellones sembrados de maíz, frijol, huautli, chiles, jitomates y todo tipo de semillas que eran abundantes. En fin, la descripción que nos muestra Fray Diego Durán a través de este relato es que estamos ante un verdadero lugar paradisiaco, un Tlalocan, un cerro de mantenimientos, en donde existía la riqueza de todo lo necesario, todos los alimentos, había exceso de fuentes de agua, de vegetación, animales acuáticos, perdón, que justamente sirvieran para el sustento diario. Esta imagen, esta evocación que nos está dando Fray Diego Durán, recuerda muchísimo, por ejemplo, a esta imagen que ahora ustedes están viendo del Códice Azcatitlan. Justamente aquí vemos alrededor de estas dos láminas, de estas dos páginas, pues todo este aspecto acuoso. Justamente es como una especie de islote, ¿verdad? Una isla rodeada de todo el agua, justamente del lado derecho es donde podemos ver ahí a los que estaban en sus canoas. Claro, esta imagen, como vuelvo a repetir, no está evocando a lo de Durán para que no nos confundamos un poquito, sino que he retomado solo un poco imágenes, es decir, la imaginería que existía en el siglo XVI sobre este lugar mítico, sobre este lugar de origen. Aunque como ustedes ya van a comenzar a percibir, los lugares no coinciden puntualmente, no coincide exactamente, digamos, la ruta que marca precisamente la tira de la peregrinación, el Códice Azcatitlan o aún otros documentos con lo que estamos escuchando del relato de Durán. Ahí es donde de repente puede ser que nos confundamos un poco. Cualquier duda, con todo gusto lo podemos ver al final. Pero aquí el objetivo de ellos era, lo más importante era entrevistarse con Coatlicue, la diosa madre que estaba aún esperando que Huitzilopochtli volviera con ella. Es decir, que volviera un poco el hijo al regazo de su madre. Y la ubicación que menciona Durán es precisamente en Culhuacán. Sabemos muy bien que Culhuacán es el cerro donde precisamente los mexicas, después de haber salido de Aztlán, lo recogen, lo reconocen a Huitzilopochtli en el cerro de Culhuacán y de esa manera ellos logran partir. Pero Culhuacán, lo que vemos en la tira de la peregrinación o en el Códice Azcatitlan es que Culhuacán ya está de paso, es decir, Culhuacán no está ubicado dentro de Aztlán. Aquí hay que tener mucho ojo. Y por eso en el Códice Boturini o en el Códice Azcatitlan, Culhuacán aparece unas láminas después, al inicio, al arranque oficial, vamos a decir así, de la peregrinación, que es este lugar el que estamos viendo. Pero en la crónica de Durán, Culhuacán sí está ubicado dentro de Aztlán. Eso es interesante, eso como que sí llega un poquito a confundirnos, ¿verdad? Culhuacán está localizado dentro del propio Aztlán, como estamos ahorita viendo ese relato. Y por eso Culhuacán entonces está siendo concebido como este lugar maravilloso, donde, como acabamos ahorita de describir, es un verdadero vergel, donde hay una gran variedad entonces de estos sembrados de todo tipo, ¿no? Los jitomates, chiles, guaudí, excesiva riqueza entonces que está en este cerro de Culhuacán ubicado en Aztlán. Y Aztlán, como acabamos de ver, está precisamente este lugar rodeado de agua. Entonces un poquito hago estas aclaraciones para que podamos seguir entonces la lógica del discurso que Fray Diego Durán nos está dando. Pero una vez, nos dice Durán, una vez que los pobladores abandonaron este lugar maravilloso, Aztlán se convirtió en un territorio hostil, al cual los migrantes ya no podían regresar a vivir. En palabras de Cuauhtémoc, que es el historiador real, ¿no? Dice él. Pero después que salieron de allí a la tierra firme y dejaron aquel deleitoso lugar, todo se volvió contra ellos. Las hierbas mordían, las piedras picaban, los campos estaban llenos de abrojos y espinas.
y hallaron grandes jarales y espinos que no podían pasar, ni había dónde asentarse, ni dónde descansar. Todo lo hallaron llenos de víboras y culebras y sabandijas ponzoñosas, y de leones y de tigres y otros animales que les eran perjudiciales y dañosos. Es decir, que este interesante y hermoso vergel se convirtió en un lugar inhabitable para todos aquellos que abandonaron el sitio de origen, por lo que podemos interpretar este suceso como una ruptura entre el lugar sagrado y los que decidieron dejarlo en búsqueda de otra tierra. En este caso, la Madre Tierra es desamparada por Huitzilopochtli y sus hijos, quienes decidieron renunciar al terruño original, suceso que volverá a evocarse cuando los viajeros se entrevisten con Coatlicue. Mientras tanto, la imagen que se presenta ante los brujos o nahuales cuando llegan a la orilla de la laguna, es decir, cuando ya logran remontar este gran cuerpo acuoso, toman de nuevo su figura humana. Y cuando llegan ahí, otra vez se vuelve a presentar el Aztlán paradisiaco. Nuevamente vuelven a ver la vida y toda la abundancia que se había de alguna vez mostrado cuando todos lo abandonaron. Porque en realidad el lugar originario no había perdido su verdadera esencia, sino que solo se había vuelto hostil para todos aquellos que la habían abandonado. Un par de ribereños se acercó a los sacerdotes, o sea, imagínense cuando ve bajar a todos los animales y de repente empiezan a tomar forma humana, pues un poco sorprendidos, ¿verdad? Que andaban en sus canoas y empezaron a hacerles preguntas, ¿no? ¿Qué quieren ellos? ¿Qué estaban haciendo allí? No entendían un poco, ¿no? La visita inesperada de estas personas, ¿no? Eso sí les maravilló mucho a estos sacerdotes que les hablaron en su propia lengua, por lo que el que propiamente recibió a los extranjeros era un cuidador o ayo de la diosa Coatlicue, quien se entrevistó con los recién llegados inquiriendo precisamente sobre el porqué de su visita. El ayo se sorprendió muchísimo al escucharlos. Sobre todo, lo que más le llamó la atención fue la noticia de lo que los 7 señores o caudillos que habían guiado a cada barrio en el viaje original, en el viaje, vamos a decir que de ida, ya todos habían muerto. Porque inmediatamente estos personas, estos ayudantes o gente que vivía ahí en Aztlán, empezaron a preguntar por los nombres. Bueno, ¿y qué fue de fulanito de tal? ¿Y qué fue de otro perenganito? Y todos ellos que conocimos aquí, ¿dónde están? No, pues ya se murieron. ¿Cómo que ya se murieron? Pues sí, ya ves que ya eso pasó mucho tiempo y pues ya empezaron ellos a envejecer y ya nos dejaron y pues ya han fallecido. Y dijeron, pero ¿por qué? Si nosotros estamos aquí tal cual como ahora, no podemos entender qué les pasó, de qué ocurrió. Y entonces la única respuesta que pudieron dar los enviados, los sacerdotes, fue decir que pues que murieron por la edad. Y al preguntarles precisamente cuál es el objetivo de esa visita, pues ellos dijeron, pues es que nosotros venimos a traerles grandes regalos. Nosotros somos los enviados ni más ni menos que del hijo de la gran diosa Coatlicue, Huitzilopochtli, que es nuestro gran señor. Y Huitzilopochtli es ni más ni menos pues nuestra guía. Él es el que nos ha abierto este camino de abundancia allá en Tenochtitlan, allá en la gran capital. Nos ha dado tierra, nos ha dado conquistas, tenemos riquezas, tenemos mucho jade, tenemos mantas preciosas, y como una muestra precisamente de la grandeza que nosotros ya hemos alcanzado, pues por eso hemos regresado aquí y queremos contarle todas esas cosas maravillosas a la gran diosa Coatlicue. Entonces, pues ellos al entrevistarse con estos autóctonos, vamos a decir así, de Aztlán, pues les decían que querían personalmente entregarles los regalos y ofrendas a la madre de Huitzilopochtli. Muy bien. Entonces, una vez que dijeron, pues entonces síganme, vamos precisamente a ver a la diosa Coatlicue, y entonces les pidió que los acompañaran. Y de esa manera los sacerdotes, cargando todos los obsequios, los presentes, siguieron entonces al anciano, que empezó de esa manera a remontar el gran cerro de Culhuacán. Recuerden ustedes entonces que Culhuacán es justamente el lugar en el cual ahí se origina tanto el propio Huitzilopochtli como la diosa Coatlicue. El cerro encorvado es justamente el que tenemos aquí representado con esta cima torcida. Es una imagen precisamente del Culhuacán que proviene del Códice Boturini y otra nuevamente del Códice Azcatitlan. El cerro encorvado, así como la cima torcida,
tiene esta forma característica en los códices, pues las raíces coloa, es decir, doblar, encorvar, y coltic, torcido, constituyen un apoyo fonético para la lexía coli, que es abuelo o ancestro. Por lo que Culhuacán significa literalmente lugar de los que poseen a los ancestros o lugar de los poseedores de los abuelos. De tal manera que este cerro encolvado, coltic, es un glifo. Es el cerro típico que conocemos mucho en los códices, pero ahora esta característica que vemos, la cima torcida, en realidad refiere a un glifo, es un elemento fonético, en el cual entonces nos refiere a la palabra doblar, encorvar, torcido, coltic, pero también se refiere a coli, abuelo o ancestro. De ahí entonces que se emplea esta parte del sistema de escritura para poder definir e identificar este gran lugar sagrado. No obstante, hay un elemento más que describe Durán sobre las características de este Culhuacán, que es que la mitad del cerro para arriba, el terreno era arenoso, lo que hizo muy difícil el ascenso de los sacerdotes a la casa de Coatlicue. Es decir, cuando le dice precisamente el anciano Elayo de Coatlicue a los nahuales, a los tlacotecolot que lo acompañan, él se da cuenta que ellos no pueden avanzar. Tratan de subir primero por las laderas de este gran Culhuacán, pero se hunden sus piernas en el terreno. No pueden avanzar. Empiezan con mucha lentitud y con mucha dificultad y ven cómo se les entierran literalmente las piernas, los pies en la tierra, una tierra fofa, arenosa. Y entonces el emisario les decía, venga, apúrense ya, necesitamos subir a la cima del cerro, no, apúrense, no podemos subir, nos cuesta mucho trabajo. Entonces, el anciano, al darse cuenta de que los emisarios no pudieran subir, dado que la arena les llegaba incluso ya hasta la cintura, los reprendió mucho. Los reprendió por el tipo de alimentos que consumían. Pues les decía, esa ingesta de cacao, frutos y otras comidas pesadas les impedía estar ligeros para poder ver a la diosa. A este respecto es muy interesante la observación que ya había citado hace un momento la maestra Patricia Ledesma de nuestro gran pues, profesor y queridísimo amigo Alfredo López Austin, porque él mismo se da cuenta que esa materia pesada que está relacionada con los alimentos como el cacao es lo que constituye a todos los seres vivos. Esto es lo que esta materia pesada hace que indudablemente todos aquellos que ya no están en el mundo precisamente sagrado, pues pudieran remontarlos y ayudarlos precisamente a volverse ligeros. Pero a su vez, como dice Alfredo, esta pesadez de los alimentos condena irremediablemente a la muerte. De ahí que solo las deidades o los hombres que vivían en este entorno sagrado de Aztlán podían mantener su entera ligereza e inmortalidad. Entonces les reprende, como vemos, este anciano, decirles, pues esas cosas que comen allá en México y esas cosas que traen de riquezas y de todo, pues eso los hace que estén así, pues pesados y que no puedan subir. A ver, pues ya se enoja mucho, está muy el emisario enojado precisamente con los sacerdotes, les quita las cosas y en ese momento dice, bueno, yo las llevo, ya que no pueden cargar nada, vamos. Entonces se monta con todos los instrumentos, con todas las mantas y las riquezas, sube entonces a ver a Coatlicue y le dice entonces que baje para poder entrevistarse con los visitantes. Pues obviamente ella se sorprende muchísimo cuando precisamente Coatlicue observa y por primera vez vuelve a tener contacto con aquellos que fueron también sus hijos. Los obsequios a Coatlicue. Como los emisarios entonces de Moctezuma I no pudieron llegar a la cima, bajó ella misma a su encuentro, cuyo aspecto descuidado y con semblante lloroso asustó a los enviados, quienes inmediatamente le entregaron las mantas y plumas ricas como un ejemplo de la grandeza alcanzada por el Tlatoani. Estos le explicaron que después de un tiempo de pobreza y sujeción, la nueva ciudad mexica ahora era libre y poderosa, y que había logrado abrir los caminos a las costas, y habían logrado descubrir muchas riquezas, así como las minas de plata, oro y piedras preciosas. Los obsequios que llevaban eran una muestra de las riquezas logradas por las guerras que había emprendido su hijo Huitzilopochtli. Ella, desde luego, pues,
con gusto, pues un poco como les comento y como dice la propia relación de Durán, pues se encontraba despeinada, sin bañarse, muy llorosa, pues obviamente se había abandonado a sí misma, había entrado como en una especie de autosacrificio personal en el cual pues ella no comía y esperaba hasta que regresara precisamente su hijo, ¿no? Para poder componerse y de esa manera recibirlo bien. Si bien la visita y obsequios que complacieron a Coatlicue al principio, no obstante, no cesó su tristeza y sentimiento de abandono por parte de su hijo, a quien le reprochaba el no haber cumplido su palabra de regresar una vez que había él llevado su efecto y engrandecir a los mexicanos. La diosa exclamó: miradme cuál estoy en ayuno y penitencia por su causa. Ya sabe que me dijo cuando partía. Madre mía, no me detendré mucho en dar la vuelta, no más de cuanto llevo a estos 7 barrios y los aposento en donde han de habitar y poblar aquella tierra que les es prometido. Y habiéndolos asentado y poblado y consolado, luego volveré y daré la vuelta. Y esto será en cumpliéndose los años de mi peregrinación y el tiempo que me está señalado, en el cual tiempo tengo que hacer guerra a todas las provincias y ciudades, villas y lugares, y traellos y sujetallos a mi servicio. Estas fueron, desde luego, las palabras, digamos, el discurso que Huitzilopochtli le dijo a su mamá. Dice: no te preocupes, yo una vez que deje allá a mis enviados, pues ya con ellos están engrandecidos y que ya tengan una ciudad próspera, yo me regreso, espérame tantito que volveré. Pero no ocurrió tal cosa, no ocurrió. Por eso entonces Coatlicue seguía llorosa, seguía lamentándose precisamente la partida de su hijo y que pues era pura mentira, que no regresaba. Pero una sentencia más, dada por Huitzilopochtli, se convirtió en un inesperado presagio que puso en gran pesadumbre no solamente a los propios emisarios de Moctezuma, sino al propio Tlatoani, cuando de regreso obviamente escucha esta enorme sentencia. Huitzilopochtli entonces dijo: pero por la misma orden que yo los ganaré, por esa misma orden me los han de quitar y tomar a ganar gentes extrañas, y me han de echar de aquella tierra. Entonces me vendré acá y me volveré a este lugar, porque aquellos que yo sujetaré con mi espada y rodela, esos mismos se han de volver contra mí, y han de empezar desde mis pies a echarme cabeza abajo, y yo y mis armas iremos rodando por el suelo. Entonces, madre mía, es cumplido mi tiempo, y me volveré huyendo a vuestro regazo. Coatlicue ordenó a los emisarios que regresaran a Tenochtitlan y pidió que le entregaran a Huitzilopochtli una manta y un braguero de Nequén, nada más, para que se lo pusieran, diciéndoles: yo os mando que le digáis que ya es cumplido el tiempo, que se venga luego. Sin mediar palabra, entonces los mensajeros tomaron las prendas de Nequén y bajaron por la ladera del cerro, no sin antes sorprenderse nuevamente de que el cerro de Culhuacán tenía la virtud de rejuvenecer a los que lo subían y de mantenerlos inmortales, lo que les recordó que a causa del cacao y de esas prendas ricas que vestían se habían corrompido y su naturaleza se había trucado, es decir, había cambiado completamente. Porque precisamente el anciano, el ayo de Coatlicue, tenía esa virtud. Cuando los recibe al pie del Culhuacán, él era un anciano, pero cuando empieza a remontarse, cuando empieza a subir la montaña, empieza a hacerse joven. De tal manera que cuando llega con Coatlicue, pues era un jovencito de 20 o 30 años menos. Híjole, qué envidia, ¿verdad? Eso de repente bajar un cerro, a ser viejito y volver a subir unos jóvenes. No, pues eso está maravilloso. Ahora sí que por eso todos quieren buscar dónde está el origen, pues ya veo, ¿no? La eterna juventud. Entonces, si es así, yo también busco a Culhuacán para poder encontrar ese maravilloso prodigio. Pero bueno, desafortunadamente no es posible para nosotros llegar a tal belleza. Entonces, pues, cuando los sacerdotes regresan nuevamente, ya cargando este único regalo, después de que ellos llevaban, pues como ven ustedes, mantas de algodón, hermosos plumajes, desde luego te van llevando joyas, pues lo único que les devuelve Coatlicue como un poco, digamos, a cambio de lo que le han dejado, es simplemente una prenda de Nequén. Es decir, pues recuerden ustedes que son estas fibras de maguey, ¿verdad?
que pues obviamente pues no son esas pomposas ya de algodón que ya vestían desde luego los gobernantes del Tlatoani, y que pues era un poco por como recordarles, pues recuérdense de sus inicios, recuerden que ustedes vestían estas mantas de nequén, y recuerden ustedes que no comían esas bebidas tan ricas, ¿no? Tan preciadas como ese cacao, no, 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 al contrario, eso les ha causado un mal y los ha corrompido en el cuerpo. Eso es un poco la sentencia, ¿no? Que les ha mandado Coatlicue después de este viaje a Aztlán. El regreso a Tenochtitlan. El viaje de vuelta desde Aztlán no estuvo privado de inconvenientes, pues una vez que arribaron a Coatepec, es decir, ya dejaron el paradisíaco lugar y nuevamente regresaron a Coatepec y habían dejado su forma de nahuales, se percataron que de los 60 brujos y encantadores que habían emprendido la travesía, regresaron solo 40, situación que trataron de explicar mencionando que posiblemente varios de ellos habían sido presas de otros animales. Aquí esta imagen de Sahagún, de las pocas imágenes, digamos, donde se muestran a estos especialistas rituales, es curioso que tenga esta imagen, ¿no? Es un hombre, digamos, donde ven ustedes que conserva las piernas, las extremidades, pero su cabeza ya es de un animal. Pero si estos sacerdotes tuvieron la transformación completa al verse convertido en aves y en otros animales, pues a su vez muchos de ellos murieron en el regreso. Muchos de esos animales fueron presa de otros más y esa es la manera que explicaban un poquito por qué no habían podido regresar todos completos. Aunque Durán señala otra posible explicación. Claro, desde luego entendiendo el lenguaje del siglo XVI para un fraile dominico, ¿verdad? Que ellos fueron particularmente grandes que perseguían, ¿no? Todas las situaciones de idolatría. Pero Durán añade que fue el diablo o la entidad incluso que los ayudó en el viaje había cobrado su tributo, pues había sido muy largo todo el recorrido hasta Aztlán, ya que lo realizaron en un lapso de 10 días y demoraron otros 8 días más de regreso. Es decir, como diciendo que la entidad que residía en Coatepec, justamente el que les había ayudado a emprender el viaje, cobró su tributo sacrificando pues casi la mitad de ellos, ¿no? Como precisamente en compensación por haberlos ayudado. Bueno, eso es un poquito la interpretación que hace Durán. En el recuento final, una vez ya que regresan a Tenochtitlan y tienen que entrevistarse con Moctezuma I, esta imagen del Códice Azcatitlan nos muestra precisamente otra imagen del flechador del cielo, que ese es el nombre o antropónimo de Moctezuma, el Wicamina. Detrás de él está Tlacaele, que es justamente también, como sabemos, y lo hemos leído en muchos otros trabajos y desde luego en la gran crónica mexicana y desde luego en Durán, que es el gran consejero, ¿verdad? De por lo menos de 3 tlatoanis importantes. Y son muy escasas las imágenes que tenemos de Tlacaele, y regularmente siempre se le presenta como el que está detrás del trono, ¿verdad? Incluso ahí como medio agachadito. Entonces, los sacerdotes, una vez que regresan del viaje, entregan a Moctezuma y a Tlacaele los presentes enviados por Coatlicue, incluyendo la manta de Nequén, el mashlat de Nequén y esas cosas, digamos, que pues ellos ya no les gustaban, desde luego. Todos estos objetos que fueron entregados a Huitzilopochtli fueron depositados en el templo precisamente del gran dios del sol, y los sacerdotes pues descubrieron, le contaron a Moctezuma I todas las maravillas que descubrieron, incluyendo la mortalidad de los mensajeros, los personajes que vivían allí, cómo todo era un gran esplendor y cómo entonces en Aztlán pues prácticamente el tiempo no se había movido. Eso fue, digamos, sorprendente haber escuchado esas noticias, desde luego el Tlatoani, ¿no? Que él no esperaba que hubiera ese tipo de información. Entonces, cuando le cuentan todas esas maravillas de la tierra, queda fascinado, pero al mismo tiempo temeroso, porque lo que más inquietó al gobernante fue la profecía anunciada por el propio Huitzilopochtli, quien la había formulado como una especie de consolación a su madre, pues una vez que se cumpliera, él regresaría a quedarse con ella. Huitzilopochtli vuelve a Culhuacán. Como podemos observar a lo largo de todo el relato, la vuelta al lugar de origen no fue solo organizada
para localizar o ponerse en contacto con los antepasados y con la diosa Coatlicue, sino que también se hizo para reconocer sus orígenes y volver la mirada para saber cómo habían sido antes los mexicas. Es decir, el grupo que fundó la gran ciudad vestía con esas mantas de nequet. No se arreglaban con joyas ni con plumas preciosas, y habían vivido en la modestia que encontraron en sus ancestros, padres y abuelos. El regreso a Aztlán fue como una vista en espejo, una vista de una realidad contraria a la que ya vivían en tiempos de Moctezuma y Huicamina. Según el relato de Fray Diego Durán, Culhuacán era un verdadero cerro de los mantenimientos. Era un lugar del que brotaban las aguas primordiales para regar los enormes camellones que encontraron los sacerdotes. La abundancia de semillas, mazorcas, plantas, árboles, peces, aves y otros animales que nos recuerdan a Tlalocan, región del universo que se conformó para darle morada a los que morían por alguna circunstancia en torno al agua o la lluvia. Tengo como posible interpretación, es muy personal, digamos, como una forma de conclusión de lo que hemos estado relatando y de estas lecturas. Pienso que el viaje de estos brujos y encantadores en realidad haya sido un viaje al mundo de los muertos. Es una especie como de Tlalocan. Recuerden ustedes cómo nos había escrito en su magnífico libro el doctor Alfredo López Osti, ¿no? Que Tlalocan es igualmente visto así, como lugar de mantenimientos, como el lugar en el cual todo es verdor, y justamente ahí van los que mueren por circunstancias relacionadas con agua. Incluso también recordemos que prácticamente todos los cerros, que la visión que se tenía antigua en agua sobre los cerros es que por dentro estaban incluso también llenos de agua, o también había un paraíso. De tal manera lo que vemos de los cerros es solo un cascarón. O sea, por dentro son como huecos, están llenos de esa abundancia, de esa agua, de esos mantenimientos, y que solo lo que vemos como parte de su corteza es algo fingido. Recuerden ustedes que eso lo tenemos bien también conocido, ¿no? En estos textos de Alfredo, del doctor Alfredo. De tal manera que por eso opino que posiblemente esto que está evocando Fray Diego Durán en este relato es también algo relacionado precisamente a esta forma de concepción de que también este Culhuacán era un lugar también lleno de mantenimientos, pero al mismo tiempo era el lugar donde también habitaban los antepasados. Los antepasados que vivían ahí, como hemos visto, eran inmortales, puesto que dejar de existir en este mundo no quiere decir que se deje de vivir en algún otro. Por esto me llama la atención su aversión a las comidas y bebidas pesadas, que les quitaban esa ligereza para poder subir el cerro de arena, situación que los mantenía al mismo tiempo jóvenes y viejos. Recordemos que los ancestros y abuelos en las fiestas del Día de los Muertos no comían ni bebían sustancias pesadas, sino que en realidad los ancestros, los abuelos, los que regresan, se alimentan de las esencias aromáticas, esencias ligeras, se alimentan de los olores que despedían las ofrendas. Por ello, el viaje a Aztlán fue un viaje a la tierra de los antepasados, literalmente. Sí, esa es la manera en cómo se alimentan, precisamente. Por eso las ofrendas tienen que ser olorosas. Los dioses precisamente se nutren a través de esas esencias, se nutren a través de los aromas. Esta visita a una tierra de abundancia de todos los bienes nos recuerda también a la huida, ya muchos años después, que planeaba, desde luego, el segundo Moctezuma, el Moctezuma Xocoyotzin. Él realmente, sí, ante la inminente llegada, ¿no?, de Hernán Cortés y sus huestes de guerra. Recordemos que el antepenúltimo Tlatoani planeaba esconderse, huir a la Casa del Sol. Recuerden que esos son relatos que también están en la obra de Sahagún, también los menciona el propio Durán y otras fuentes. Entonces, Moctezuma Xocoyotzin, Moctezuma II, cuando precisamente él se entera de que pues ya es inminente esta llegada precisamente de los españoles, pues él busca de alguna manera cómo escaparse, cómo huir. Hay un relato magnífico precisamente que está también relatado en estas fuentes de que cómo trata de entrevistarse con Huemac, ese famoso y también mítico rey de Tula, y pues él le pide, digamos, que le ayude precisamente a escaparse. Y las únicas posibilidades que trata de encontrar Moctezuma para ello es huir a Tlalocan, al Sincalco, es decir, la casa de las mazorcas de maíz, que ahí es donde justamente habitaba Huemac, o pues ya en su detalle también ir a la Casa del Sol. Pero cuando descubren
que Moctezuma precisamente ya se encaminaba, ya estaba en una canoa yendo precisamente ahí al centro de la laguna de Texcoco, pues arrepentido porque lo había echado de cabeza allí un Ixipla que fue el que lo vio, pues entonces regresa avergonzado y inmediatamente se cierra ese portal. El señor Isincalco, entonces Huemac, después de que muchos ruegos y obsequios había recibido de Moctezuma, había recibido, pues, o había decidido recibir a Moctezuma en el cerro de Chapultepec. Pero en esa noche en que se disponía el Tlatoani a entrar en la cueva, pues es cuando lo importuna ese Ixipla y fue lo que le impidió el escape. Tal y como ya lo había notado desde hace ya muchos años el historiador José Fernando Ramírez, quien fue precisamente el que descubre el manuscrito de Fray Diego Durán en la Biblioteca Nacional de España, bueno, que es la que se encuentra en Madrid, la Biblioteca Nacional de España, descubre ahí José Fernando Ramírez a finales del siglo XIX el documento y es el primero que lo publica. Y él de manera muy perspicaz se da cuenta que es interesante que a los dos Moctezumas, al Huihuicamina y a Xocoyotzin, se habían enfrentado en situaciones similares. Los dos conocieron o estuvieron cercanos a los cerros de los mantenimientos. Ambos escucharon las temibles profecías que amenazaban la caída de sus reinados y ambos supieron sobre la existencia de lugares donde los humanos vivían para siempre. Aunque quizá este carácter cíclico del tiempo simplemente se proyectó en ambos soberanos. Pienso yo que, por ejemplo, no fue del todo tanta coincidencia, sino que efectivamente son proyecciones. Moctezuma Xocoyotzin, precisamente ya en su eminente caída, tiene esta proyección hacia el pasado, ¿no? Y recuerda, es que también le había pasado eso con otro Moctezuma y también en otras circunstancias. Y ahí es donde se origina precisamente esa temible profecía. Por último, vemos precisamente como consecuencia y conclusión que el vaticinio de Huitzilopochtli terminó por cumplirse. Pues al igual que su hermano, que su hermana Coyolxauhqui, el dios mexica del sol cayó de cabeza también por su cerro, templo y sus armas quedaron esparcidas en el suelo. Pero aunque estamos sin duda frente a un relato colonial ya construido, con plena intención, desde luego, de justificar la conquista española, al menos nos queda en el fondo la concepción cíclica precisamente del regreso de Huitzilopochtli a su tierra de origen. Y justamente también recordemos uno de los últimos presagios que ve precisamente Moctezuma cuando ya era inminente. Y esto está ya recabado sobre todo en el libro 12. Y ahí es cuando se les aparece precisamente a estos sacerdotes que habían intentado un poco detener el avance de Cortés. Lo recordamos mucho precisamente en estos textos. Aquí está este pasaje que también entonces recuerdan que ya había sido profetizado de tiempo atrás. Y dice, y ellos, los hechiceros, volviéronse a mirar hacia México y vieron que todos los cúes ardían, y los calpules y los calmecates, y todas las casas de México. Pareció que habían gran guerra dentro en la Ciudad de México. Como vieron aquello, los encantadores desmayaron grandemente y no pudieron hablar. Hízoseles un nudo en la garganta, y esto aconteció en la cuesta que suben hacia Tlalmanalco. Es cuando se les aparece entonces Tlacahuepan, es decir, una de las nombres o formas que adquiere Tezcatlipoca. De tal manera entonces que es probable que Moctezuma Xocoyotzin haya recordado entonces más que nunca precisamente ese antiguo relato que comentamos ahora de Moctezuma I. Y finalmente entonces Huitzilopochtli sí regresa a Aztlán, como podemos ver, desde luego cuando, como acabamos de mencionar, de la misma manera como él había hecho la derrota de Coyolxauhqui, con la cabeza, digamos, que había quedado por un lado y todos los miembros que quedaron cercenados al momento de que fue ella muerta por la temible Xucoatl. Eso mismo le pasa entonces a Huitzilopochtli cuando sus armas quedaron esparcidas en el suelo. De tal manera entonces que este elemento cíclico que comentamos pues está presente pues ahora más que nunca, que volvemos a retomar precisamente estos 45 años de Coyolxauhqui y que recuerdan muchísimo este fantástico relato. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra.
Muchas gracias, doctor. Pues tenemos muchos saludos de varias personas. Nos están viendo allá en el precioso Chiapas, en San Cristóbal de las Casas. Muchas gracias, Luis, por vernos. Por ahí también desde Italia, Silvana nos está viendo. Tenemos varias preguntas y creo que este tema es muy importante. Por ahí Ani Levana dice, y con toda la razón, es increíble los conceptos que se manejaban, un relato mítico lleno de cosas increíbles. Y eso es algo que quizás sí convendría considerar. Estamos hablando, y se acuerdan, lo vimos en la sesión anterior, el concepto del mito, que también vamos a trabajar un poquito más adelante. Es decir, las tradiciones míticas involucran, por supuesto, narraciones literarias de altísima calidad, pero por otro lado son interpretaciones filosóficas de cómo ellos están concibiendo el mundo y la convivencia, otra vez, con lo divino. Y en este caso, este regreso a Aztlán de seres humanos, por un lado, pues les costó mucho trabajo. ¿Por qué? Porque no eran los entes que normalmente tienen que estar en lo que el doctor Alfredo López Austin le llamaba anecúmeno. Es decir, nosotros vivimos en el famoso ecúmeno, que es el mundo que está regido por estas leyes de la física, del tiempo, y por otro lado el anecúmeno es un espacio diferente en el que residen otro tipo de seres y que tienen reglas diferentes. Cuando la gran diferencia entre los dioses y nosotros es que ellos sí pueden subir y bajar de una manera mucho más fácil, pero que un ser humano llegue a esos niveles será difícil. Y es curioso porque es un concepto que no es único en Mesoamérica. Ustedes recordarán, por ejemplo, el famoso Olimpo de los dioses griegos, que también era un espacio diferente al donde vivían los seres humanos. Y solo gente que era semidios podía hacer esos brincos, pero eran seres excepcionales. Y curiosamente lo mismo también está pasando en China. En China también tienen esta idea de que hay un espacio divino que tiene otro tipo de características. Por ejemplo, yo los invito a que vean, ahora que tenemos la oportunidad en Netflix de ver distintas series, que hay muchas series mitológicas donde hablan de este mundo donde incluso el tiempo pasa de manera diferente. Entonces, mientras que en el mundo el tiempo pasa muy rápido, en este mundo divino el tiempo pasa muy lento. Y entonces cuando alguien sube al mundo divino, pues cuando regresa ya pasó mucho tiempo. Y lo mismo está pasando acá, ya lo mencionó el doctor Manuel. Cuando estos seres humanos, que además primero fue, ¿a quién mandamos? ¿Mandamos a guerreros, que era la idea principal, o mandamos a gente más especializada? Y entonces ahí el consejo, la idea principal era mandar guerreros. ¿Por qué? Pues porque los mexicas son guerreros. Pero no, deciden mandar a los sacerdotes que están adiestrados de otra manera. Imagínense si hubieran llegado guerreros, yo creo que no hubieran podido subir, pero nunca. Entonces los sacerdotes tienen que modificar su apariencia y dejar un poco esta parte humana para poder llegar a este lugar que no es humano. Es decir, Aztlán es un espacio mítico que a veces, y lo mismo vamos a platicar ahorita del doctor Manuel, a ver si nos puede ayudar con el tema de Culhuacán, que por aquí lo pregunta también Armando Becerril de una manera muy, muy pertinente. Y tenemos que de alguna manera como sacrificar cierta parte de nuestra humanidad para poder alcanzar ese espacio. Y ya lo mencionaba el doctor Manuel, pues lo que comemos pues no siempre ayuda, y eso creo que todos lo sabemos. Incluso hasta los regalos que le dan a Coatlicue, pues Coatlicue los ve y dice, pues sí, están muy bonitos, pero pues no, o sea, aquí nos gustan. Y es curioso porque también ella lo que le manda al hijo es ropa. Por supuesto, la ropa tiene una connotación bien diferente en época mesoamericana. Las mantas es una cosa importante incluso de tributación, pero se las manda de Nequén, como ya dijo el doctor Manuel, es decir, no está mandando los objetos que los seres humanos consideramos de lujo. Entonces es otro mundo, otro tiempo, otras reglas, y está en otra dimensión, si lo quisiéramos ver así. Entonces tratar de buscar un Aztlán en la realidad, en nuestra realidad, pues es una labor que no va a tener muchos frutos, porque lo que tenemos acá son representaciones en el mundo humano de estos espacios divinos. Por ahí Miguel Pastrana, platicándolo con él este tema ayer, me decía, pues es que es similar a lo que pasa, por ejemplo, en Iztapalapa. En Iztapalapa, ahora que ya estamos muy cerca de la representación de Semana Santa, el cerro de Iztapalapa se vuelve el Monte Calvario, pero no es de que el Monte Calvario sea este en el que estamos, sino que simbólicamente
toma como la personalidad de ese espacio. Entonces, seguramente lo vamos a platicar en un par de meses ahora que se venga el tema de Aztlán, pero no sé si nos quiera platicar en particular sobre Coatepec, que también por ahí lo mencionó, doctor. Sí, 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 sí. Coatepec, Culhuacán, sí, verdaderamente son también dos lugares marcada importancia en los códices, en las fuentes históricas, diversos manuscritos, y también eso puede llegar a confundirnos mucho, ¿no? Sobre todo, como bien lo comenta maestra, este, como historiadores, digamos, tenemos esta idea, ¿no? De reconstruir el pasado. Y yo recuerdo muchísimo que cuando yo empezaba con estos menesteres, un poquito de investigar sobre, pues, Mesoamérica, el pasado prehispánico, yo al principio sí me había casado un poco con la idea del también gran y eminente profesor Rigoberto Jiménez Moreno, que él sí estaba como muy en la idea de que sí se puede ubicar históricamente dónde está Aztlán. O sea, él sí estaba como muy convencido de que sí había muchas pistas, siguiendo bien las lecturas, de que íbamos a llegar a encontrar verdaderamente el lugar donde habían partido, digamos, los mexicas y, bueno, de todas las demás tribus migrantes, ¿no? Él sí estaba como muy con esa idea. Pero desde luego, con el paso de los años, la investigación, las aportaciones, desde luego, de otros grandes y muy eminentes también, investigadores como don Alfredo, desde luego, pues entonces sí cada vez más nos despegamos ya de esa idea, ¿no? De veramente buscar la materialidad, la historicidad, y estamos ante otro tipo de lenguaje, otro tipo de pensamiento, desde luego el ritual, el simbólico, otra realidad diferente a la que nosotros estamos acostumbrados. Y entonces, como historiadores, bueno, entonces ahora sí tenemos que sernos y volvernos un poco más antropólogos y tratar de entender otras formas de pensamiento, entender desde luego en términos religiosos cuáles son precisamente sus concepciones, qué es en realidad lo que ellos están viendo o qué es lo que están concibiendo. De tal manera que por eso para nosotros a veces como que Culhuacán y Coatepec, ¿no? Pues son dos lugares separados y como que definitivamente pues no podemos despegarnos de la idea de que sí los vamos a encontrar, cuando en realidad este mismo esquema de estos dos lugares míticos se vuelven a repetir de manera constante en cualquiera de las paisajes rituales de hoy en día, hay muchísimos Coatepec, hoy en día revisamos fácilmente cualquier lista toponímica de cualquier comunidad y ahí está un Coatepec, siempre lo van a tener. Y lo mismo va a pasar con Culhuacán. Culhuacán, este famoso que conocemos del sur, precisamente del Valle de México, donde los mexicas llegan, recuerden ustedes, cuando son expulsados de Chapultepec, donde pensaban que iba a ser el asiento definitivo, llega la guerra de todos los pueblos vecinos, son expulsados y tienen que irse a vivir a uno de los barrios de Culhuacán. Y Culhuacán ya había tenido precisamente, había heredado la concepción simbólica de que eran los herederos de Tula, porque ahí es donde se ubicaba legendariamente Culhuacán, Coatepec, o sea, hasta donde nos dicen lo que vemos en los códices y todo. Bueno, si podemos, si queremos ubicar en algún momento, darle historicidad a una realidad geográfica, bueno, pues entonces las fuentes dicen, no, pues es que Coatepec estaba allá a un ladito de Tula y Culhuacán también enseguidita, o saliendo entonces, dependiendo de cómo viera uno el documento. Pero es verdad, aún los códices, por mucha precisión que nosotros veamos que están marcados de manera veraz, pues es otra realidad y para ellos es una concepción diferente. Y no nos extrañe que estos paisajes simbólicos nosotros en verdad los podemos reproducir libremente en cualquier espacio. Cualquier comunidad, cualquier otro pueblo se asentaba, se podía constituir como un verdadero ombligo del mundo e iba entonces a formar y a de esa manera a ordenar un ordenamiento pues a su alrededor de acuerdo a la cosmovisión que ellos tenían. Ah, pues acá está el Coatepec, allá más adelantito está el Culhuacán y vamos a encontrar muchos Culhuacanes, muchos Coatepecs. Y de ahí entonces las dificultades cuando nos enfrentamos, ah, caray, pues es historia o no lo es. Entonces yo creo que esas preguntas ya debemos dejarlas, ya los historiadores no tenemos que estar entonces ya, sobre todo para Mesoamérica, sobre todo para el mundo indígena, no debemos estar precisamente con la obsesión de que sí tenemos que llegar a los datos concretos, debemos de encontrar la objetividad absoluta. No es posible porque estamos nosotros tratando precisamente con fuentes o con relatos, que estos mismos relatos y fuentes provienen entonces de pensamientos diferentes. Es muy distinto, digamos,
el comportamiento que nosotros tenemos en la narrativa a la que nosotros normalmente estamos acostumbrados ya del tiempo ya cientificista, ya muy posterior, ya, esto ya es en realidad desde el siglo XVIII para acá, realmente todo es muy reciente, pero pues sí nos ha normado muchísimo. Y de ahí entonces que sí pueda llegar a haber estas confusiones aparentemente, ¿no? De que, qué lugar es en realidad, cuando en realidad pueden ser los dos y los dos tienen el mismo valor simbólico, mítico, que eso es lo que importa, digamos, en el relato. Sí, sí, toda la razón del mundo y no sé si se acuerdan ustedes que la semana pasada Leonardo por ahí mencionó el término hebemerista y tiene que ver con eso, es una posición teórica que pretende decir que el relato mítico tiene un sustento histórico que después fue modificándose. También espero que recuerden que los mitos son, su principal motor o vehículo era la palabra. Y la palabra, por supuesto, va mudando de acuerdo a lo que el narrador decide en ese momento contarle al auditorio. Y cuando llegan las fuentes, pues como que se congela el mito. Y eso hace que también tengamos una versión, pues, como muy estática de algo que era móvil. Por ahí se acuerdan que la vez pasada preguntaban, bueno, a ver, Coyolxauhqui decían que era la mamá, que era la hermana, o sea, también las fuentes se confunden. Pero tiene que ver con eso, con que a veces el narrador pues modifica los nombres, pero el concepto es el que importa. Y en este caso, este mito es bien bonito, por eso lo decidimos meter, porque además también es, o sea, imagínense, es pues una mamá que se le va el hijo, ¿no? O sea, después de este evento, o sea, hay como tres historias importantes de Huitzilopochtli. Por un lado, su nacimiento, por supuesto, que es el tema de la exposición que tenemos ahora. Luego sigue la salida a Aztlán, donde él nuevamente es el protagonista que se lleva a su pueblo, a sus hijos. Y por otro lado, es esta última que es el epílogo, donde estamos viendo una mamá que extraña a su hijo, que está haciendo penitencia, que está con toda greñudita y sucia, porque eso era lo que normalmente hacía una mujer cuando se iba el marido o los hijos a la guerra. Entonces es una manera también de que las mujeres participan dentro de esta tradición de mostrar como preocupación, pero también disciplina. Pero es también pues una mamá que extraña al hijo y que le dice, ya regrésate, ¿no? Tú dijiste nada más que te los ibas a encaminar y ya llevas allá varios años, pero también habla de esta diferencia entre este mundo, este anecúmeno y este ecúmeno. Y es muy interesante porque también nuevamente estamos como vinculando un concepto de lo divino que normalmente nosotros nos cuesta mucho trabajo, porque pensamos otra vez pues que Dios es perfecto, que no tiene ese tipo de emociones tan mundanas, cuando en época mesoamericana sí. Y eso es algo muy interesante que se puede rescatar en particular de este capítulo del Códice Durán, que también es muy importante. Por ahí, doctor, nos preguntan que si puede explicarnos quién era Durán. Por ahí ya lo platicó, pero creo que es importante, es un personaje muy interesante. Ah, sí, cómo no, sí, no. Sí, 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 claro. Sí, Fray Diego Durán, desde luego, es uno de los cronistas más importantes que tenemos precisamente para recopilar toda la historia, de, no solamente militar, digamos, toda la gran historia de las conquistas de todos los tlatoanis, sino que también ha recopilado, tiene dos libros. Fray Diego Durán escribió dos tomos. En el otro tomo, uno es sobre la historia propiamente mexica, digamos, la historia militar, política, de sucesión, de linajes, de los gobernantes, de los tlatoanis. Pero el otro volumen de Fray Diego Durán es precisamente sobre los rituales, sobre los dioses, sobre el calendario. Este libro es muy importante porque ahí es donde recupera también toda la información religiosa sobre las fiestas, el simbolismo de los dioses, los sacrificios, las temporalidades que se llevaban para las festividades. También hay una muy buena descripción del calendario, cómo funciona el Tonalpohualli. Es un libro muy, muy bueno. Vamos a decir así que es como un gran complemento de Sahagún. Desde luego nosotros estamos muy, muy acostumbrados a Fray Bernardino Sahagún, pero Fray Diego Durán escribe esta obra que no se conocía hasta que la descubre José Fernando Ramírez localizado en la Biblioteca Nacional de España, a veces es el nombre oficial, pero está en Madrid, la Biblioteca Nacional de España. Ahí es donde se localiza la historia de Fray Diego Durán. Como comenté al principio, él es de origen español. Él había nacido en Sevilla, pero muy pequeño llega aquí a Nueva España, al parecer de una edad de 7 años, muy chiquitito, y se avecindan en Texcoco. Desafortunadamente es muy poco lo que tenemos sobre Fray Diego Durán. Hay, digamos, nada más referencias de Dávila Padilla, que fue el gran cronista de los dominicos, menciona escasas noticias.
y un poco lo que sabemos de Durán es lo que él mismo también incluso va hablando sobre sí a lo largo de su obra. Entonces, de tal manera que casi, digamos, no fue muy consultada por otros de los grandes cronistas, como Torquemada, por ejemplo. Pero en cambio, empezó a conocerse de Durán de manera indirecta a través de una crónica que hipotéticamente existió, que sirvió de fuente, de base, no solamente para la obra de Fray Diego Durán, sino también para el mismo Hernando Tesosomo, que se llama la Crónica Mexicana o Mexicana, o también la obra de Juan de Tobar. Entonces, ahí va incluso el Códice Ramírez también, que es otro manuscrito que también se nombra así por José Fernando Ramírez. Entonces, son varias fuentes las que parecen tener más o menos una estructura común, un capitulado común, noticias también en común, y sí se difiere un poco de la historia, digamos, que conocemos de Fray Diego Durán, de Fray Bernardino de Sahagún. Entonces, Durán, como dominico, también va a tener una formación un poco diferente a la de la franciscana, pero eso no evitó que también estuviera un poco pensando, ¿no?, en que vamos a escribir estas obras porque es muy necesario para extirpar pues las idolatrías, extirpar precisamente estos antiguos cultos que no son apropiados ahora, que ya está la nueva fe, ahora se va a tener que expandir la ley evangélica, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo malo de Durán es que no se publicó su obra, lo mismo le pasó a Sahagún, desde luego, ¿no? Recordemos que también Sahagún, su obra se volvió a descubrir ya mucho tiempo después de que había sido también requisada su obra, ¿no?, por orden de este virreinal. Entonces, en el siglo XIX, cuando tenemos prácticamente contacto con estas grandes obras, se descubren y entonces viene esta gran ola, ¿no?, de todos los historiadores del siglo XIX que vuelven a encontrar y descubrir estas obras. Y la publicación de Fray Diego Durán tarda un poquito más en llegarnos. Pero sí es factible conseguir Fray Diego Durán, desde luego consultando o yendo a la biblioteca, pero desde luego también publicada por Rúa, que esa es la edición del padre Garibay, o también una más o menos reciente que se publicó en Cien de México con los comentarios de nuestro buen también amigo y colega, José Rubén Romero y Rosa Camelo. Esa es una edición también muy accesible de Fray Diego Durán. Pero Fray Diego Durán más o menos nace en 1537, como decimos en Sevilla, y muere en 1588 aproximadamente, porque no se tiene mucha precisión, y parece ser que tuvo una vida un poco complicada de enfermedades, pero dedicó, digamos, gran parte a visitar diferentes también misiones y pueblos donde trabajó, donde residía como también como fraile, también ocupó varios cargos, pero muere, digamos, no muy grande, a 1588. Digamos, no sabemos mucho de Durán, pero sí esta obra que es muy importante para la historiografía, digamos, en general de Nahua o del centro de México. Y también es importante mencionar que, por supuesto, él trae una cosmovisión propia y que lo que va a escribir lo escribe a través de estos lentes culturales que de alguna manera le van a permitir ver y no ver ciertas cosas. Entonces, no sé si nos pueda platicar un poco más sobre el final de este texto, que tiene que ver con esta como advertencia de lo que les va a pasar a ellos, al pueblo mexica, y que es una discusión que también tuvimos en Presagios un poquito, ¿no? Bueno, a ver, si ahí ya estamos viendo claramente una influencia o una pluma externa, pues qué tanta validez tiene este tipo de relatos. Les platico un poco por si no tuvieron oportunidad de visitarnos o de escucharnos en aquel momento. Los presagios de la conquista de México. Hay muchos que son muy similares a lo que pasaba en la Biblia, por ejemplo. Entonces, varias posturas de los investigadores, porque eso también hay que señalarlo, la ciencia se nutre de distintas posiciones y de pronto hay posiciones completamente opuestas, pero a veces sí encuentran correspondencia o vamos así, más o menos. Y en este caso, pues varios investigadores decían, no, pues es que no tienen validez porque es una influencia claramente europea, entonces más bien ahí los indígenas como que medio se los inventaron en una especie de historia similar a lo que pasaba en la Biblia y a esta advertencia de un apocalipsis. Por otro lado, hay gente como Guillermo Olivier que dice, no, es que no solo hay presagios de la caída de Tenochtitlan, hay presagios de la caída de Tlatelolco, de los toltecas, de los mayas, es decir, es una tradición netamente mesoamericana, pero que a la hora que llega el siglo XVI y esta compleja conquista que hubo, donde los indígenas se acomodan de alguna manera a esta nueva forma de pensar sin renunciar al sustento de su cosmovisión,
Lo que ocurre es que se hace una combinación muy compleja y muy interesante donde ya no es una historia netamente europea, pero tampoco se abandona la parte mesoamericana. Eso también le gustaba mucho al doctor Alfredo. Por ahí nos decía mucho en clase de esta imagen el arca de Noé que hay en Perú, donde sale una llamita. Dice, bueno, pues sí, es que pues si Noé salvó a todos los animalitos, pues también debió saber salvar a las llamas. Y entonces ellos como que involucran en su cosmovisión la historia de Noé, pero dándoles también la importancia al mundo americano. Y pues parece que lo mismo está pasando acá con esta última parte donde pues Coatlicue les dice, no, pues va a regresar mi hijo. Sí, 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 en efecto, sí, eso de los presagios, sí, también es un tema que a mí me ha obsesionado bastante. Tuvimos oportunidad de escribir en el espacio que tan amablemente Enrique Vela y todos los amigos de Arqueología Mexicana me han cedido con toda generosidad. Y ahí he tenido oportunidad de escribir en varias ocasiones, sobre todo del 1500, del 2018 al 2021, sobre los presagios. Y realmente a mí me llamó la atención la enorme cantidad de relatos que existen al respecto. Son para nosotros muy conocidos, desde luego, los que provienen del libro 12 de Sagún. Los de Durán, también los de Durán son muy ricos y curiosamente los de Durán no coinciden realmente en casi nada con los de Sagún. Pero también hay relatos muy importantes de la relación de Michoacán, que también es un texto importantísimo. Ahí también hablan los presagios. Revisando yo las relaciones geográficas del siglo XVI, que son estos magníficos documentos también compilados hacia 1575-78 por orden de Felipe II, también encontré presagios en el territorio de Nueva Galicia. Entonces también ahí hay mención precisamente de estos lugares. Los presagios, obviamente, y profecías de la región maya. No obstante, digamos, para Oaxaca, el mundo mixteco y zapoteco no hay. Eso es interesante. Ahí ya encontramos una diferencia que también hay que sirva posteriormente para analizar en el futuro, ¿no? Pero bueno, concentrándonos en los conocidos del centro de México, sí, definitivamente el impacto de la conquista, pues tuvo una serie de consecuencias y de repercusiones que afectaron definitivamente digamos, el sistema de creencias, no solamente lo que vivían a diario, sino su propio marco referencial, conceptual, de tal manera que sí hubo una serie de replanteamientos y un poco era buscar en dónde entonces encontramos la explicación a lo que pasó. Si nos limitamos un poco a lo que nosotros sabemos, conocemos y nos enseñaron, pues esto no debió de haber pasado, esto no debió de haber ocurrido, porque los cerros debieron de haberse reventado al momento en que llegaban las huestes conquistadoras, debieron de haberse ahogado todos, o tuvieron que haber muerto en los primeros efectos de los Nanahualtin o los Tlatlacaptecolot, y no ocurrió así. Eso para mí debe haber sido un impacto tan brutal que eso mueve a toda la conciencia de que entonces el Tetzahuitl como tal, pues repercute y tuvo un espacio que se abre conceptual mucho más grande del que se habían ellos imaginado o el que ellos habían tenido referencia. Esas referencias de Tetzahuitl maravillosas del libro quinto, en el cual con apariciones fantasmagóricas, ¿no? De gigantes que me encantan desde luego, y también Alfredo maravilloso, su libro de devociones que hace sus primeras traducciones del náhuatl directo, son extraordinarias, pero ahora se tenían que enfrentar a un Tetzahuitl mucho más grande, gigantesco, que el que jamás pude haberse imaginado. Y entonces, si no estaban preparados, si se vio que en el fondo no hubo esa fortaleza del corazón, del espíritu, que es lo que conmueve realmente al alma para enfrentar al Tetzahuitl, fueron terriblemente derrotados. Eso fue, digamos, un golpe tremendo, ¿no? Que debió de haber representado, obviamente, días después ya de la culminación y de la caída de Tenochtitlan. Por eso entonces es que el Tetzahuitl se vuelve tan complejo de analizarlo, tan complejo de estudiarlo, porque verdaderamente sí es una amalgama, como bien acaba usted de decir, maestra, es una amalgama compleja precisamente de informaciones, conceptos ya preconcebidos, del ambiente que se vivía en el momento, y con todo esto nuevo que llega, pues entonces como que los textos bíblicos, y no solo eso, sino también las tradiciones clásicas grecolatinas, que eso es lo que nutrió mucho de los frailes. Todos ellos, Sagún, Durán, Motolinía, Torquemada, todos ellos estaban imbuidos desde luego y sus grandes referentes era la historia grecolatina, de tal manera que para ellos fue fácil poder relacionar que
este gran libro, digamos, de los prodigios, que esto es parte, digamos, de la historia romana misma. Sabemos que desde el siglo I ya existían enormísimos textos en los cuales se hablaba precisamente de las profecías, de los presagios, de los prodigios que estaban ocurriendo en Roma, en la capital, y donde ahí mismo se daban cuenta de que esa ruptura con el mundo sagrado pues les traía enormes consecuencias, que era terrible precisamente cuando algún enojo de la deidad, algún ritual no bien llevado, pues iba a haber consecuencias funestas, iba a haber presagios y apariciones extraordinarias. Y ahí es donde coincide, digamos, un poco este bagaje prehispánico y lo que los frailes conocían, porque sabían que también allí se escuchaban voces de mujeres gritando en los templos. Cuando viene la caída de Jerusalén también hay apariciones de repente de templos que se incendian, desde luego cometas, centellas en el cielo. Entonces, parte, digamos, de todo ese conocimiento surge esta amalgama. Y es bastante probable, desde mi punto de vista, que también haya habido como un consuelo para el mundo indígena. Ver, pues que esas cosas también pasaban en Europa. Y no, pues sí, de esa manera se nos explica ahora a nosotros. Y claro, mucho de lo que entonces se recoge desafortunadamente digamos, del relato, sufre una transformación, que es lo que ya conocemos previamente, ya relatado y registro, ya escrito desde Durán y Sahagún, donde pues sí ya pasaron varias manos, pasaron bastante tiempo, y son construcciones ya nuevas. O sea, para mí ya el relato del presagio es un relato, una construcción completamente nueva, precisamente porque surgen toda esta serie de amalgamas, ¿no? Que empiezan a nutrirlo de diferente manera. Desde luego no deja de enriquecerlo, son relatos muy ricos, fantásticos, y en los cuales entonces se nos pierde a nosotros cuando queremos una sola visión. No, pues sí nos explica esto muy bien, o sí son enteramente prehispánicos, o son enteramente coloniales. No, no, no. Efectivamente, sí debemos ver que sí hay una amalgama importante, y sí, digamos, la mano occidental sí metió un poquito de ello, pero son otras construcciones, desde luego. Y desde luego el Tetzahuitl en su esencia es lo más importante. ¿Qué pasa entonces con Fray Diego Durán? Él, cuando termina la obra hacia 1580-1581, él desde luego ya había pasado, o ya estaba ese proceso justamente de la construcción del presagio, ya existía. Y desde luego ya estaba en crisis esa etapa de tratar de responder qué había pasado, cómo vamos a entender que llegaron estas gentes que de repente no sabíamos nada de ellas y nos llegan a avasallar. Llega entonces la explicación a posteriori. Por eso yo creo que este elemento cíclico sí llega un poquito a convencer a Durán de que esto sí había pasado ya antes. O sea, por eso había habido otro Moctezuma, porque de alguna manera respondía al que le tocó la conquista. No, no es tan casual, entonces, como que sí hay este elemento que se repite dentro de la misma historia. Y si esto ya pasó con la llegada de Cortés con Moctezuma II, entonces obviamente sí había pasado antes, incluso más atrás. Por eso es que también hay estos relatos que en Tula también había ocurrido un ciclo parecido. También había habido una serie de presagios funestos, también habían ocurrido cosas que anunciaban la destrucción de algún reinado, en este caso concreto de Quetzalcóatl con Huemac. Y eso de alguna manera sí cabe bien, ¿no? Cabe bien dentro de este mismo ciclo. Por eso es que, si bien sí ya parece como ya muy obvio, ¿verdad? De que, bueno, pues así como pásamos de sumas pollos, pues es que este relato ya se había pronunciado mucho tiempo atrás, ya había habido ahí atrás un presagio en la cual, claro, pues entonces el propio Huitzilopochtli ya sabía que su reinado no iba a durar, y que ya él había avisado a su propia madre que regresaba o iba a regresar cuando cayera precisamente o colapsara su templo, cuando él mismo cayera de bruces sobre todo el cerro del Coatepec, ¿no? Que es lo que es realmente el Templo Mayor. Entonces, sí es una proyección, sí, yo opino que sí es una clara proyección precisamente de lo que había ocurrido, para explicar cómo ese evento tan importante, tan traumático como fue la conquista, había ocurrido ya de una manera como profecía, como presagio, como que ya estaba anunciado. Por eso, digamos, fue como sencillo poderlo concatenar y poderlo encadenar de esa manera. Pero desde luego sí pienso yo que son reconstrucciones que ya ocurren mucho tiempo después, cuando obviamente ya está esta necesidad de la explicación de todo lo que había traído
pues una caída, digamos, de esta realidad, pero si uno lo ve como una forma de explicación a través también con lo que llega a través del mundo europeo, de que esto ya había ocurrido, no solamente ocurrió en Tenochtitlan, había ocurrido en Jerusalén, había ocurrido en Roma, o sea, en grandes capitales también del mundo, grandes ciudades, la misma Constantinopla también había vivido una serie de desastres semejantes, ¿no? Y había habido profecías. Entonces, eso como que un poquito acomoda la historia mexica dentro de la historia universal. Yo creo que eso también es una gran aportación, o sea que logró muy bien amalgamarse, porque era también introducir un mundo que era desconocido, un mundo extraño, en este momento ya se homogeneiza y también entra dentro de una dinámica más universal. O sea, cupo muy bien y logró de esa manera ver que efectivamente si hay una disposición universal y desde luego un gran plan divino, ¿no? Que también ahí está en el fondo, ¿no? Dios lo tiene todo perfectamente bien controlado, manejado y todo forma parte del mismo plan. Entonces ven ustedes que sí, sí es complicado, sí se requiere como que desligarse de muchos otros conceptos y tratar de verlo como un aspecto mucho más amplio para poder entonces ahora sí identificar los componentes que conforman este gran relato, ¿no? Muchas gracias. Y sí, tiene toda la razón. Yo en Presagios empecé el discurso hablando del presagio cuando Grecia cae por Jerjes. Entonces se supone que ellos alimentaban a una serpiente y de pronto esa serpiente se desaparece. Entonces para ellos ese fue el presagio de que la Atenas iba a caer y efectivamente Jerjes hasta les incendia el árbol que era como su patrimonio. Entonces, pero eso no involucra que esa haya sido una importación completa del pensamiento europeo y que se haya, o sea, haya destruido el pensamiento mesoamericano, sino que es una especie de combinación muy compleja, que por supuesto solamente se puede entender cuando el investigador no solo lee un libro, y eso habla también de que se requiere una interdisciplina incluso dentro de la propia personalidad. Es decir, por ejemplo, usted pues no solo se ha dedicado a leer las fuentes, se ha dedicado también a entender los códices, que es otro show, a entender la iconografía y en algunos otros momentos otros investigadores también le han entrado a la parte de la etnografía, que también es muy rica, para poder hacer, o sea, es decir, estas explicaciones no son ocurrencias que de pronto hace alguien que lee un texto por primera vez y dice, entonces Aztlán seguramente estaba en tal lado, ¿no? Porque aquí lo dice y yo conté los pasos que dice en el texto, sino que requiere precisamente como una combinación de distintas fuentes para poder entender esto, otra vez regresando, ¿no? Entonces, Coyolxauhqui era la mamá o la hija, porque en un texto dice esto, pero en el otro dice esto. Entonces, pero el investigador lo que tiene que hacer es hacerse de lo que se llama crítica de fuentes, que es decir, hacer un análisis del texto, pero también hacer una comparación con los otros y además involucrarse en otras herramientas. Por eso, pues yo soy arqueóloga en particular porque nos gusta mucho la materialidad del objeto que te arroja otro tipo de información. Sí, sí, En su sí. caso, ¿cómo ha sido su experiencia, doctor? Ay, pues en mi caso ya me estoy, no soy, bueno, no quiero decir que soy arqueólogo, me gusta la arqueología y he vuelto mi mirada inmediatamente a la arqueología y me he atrevido yo ahí en la Mixteca a recorrer lugares arqueológicos descubiertos desde luego por los propios pobladores. Yo no he descubierto nada, pero me he encontrado con sitios que no están aún registrados. Ya después comentaremos eso, maestro, en otra ocasión, ya lo platicaremos. Y ha sido fantástico descubrir, digamos, ese otro mundo también, ¿no? Que para los pobladores mixtecos originales, pues es muy natural, pero también ellos tienen sus propias respuestas a ese mundo, digamos, material arqueológico. Pero regresando a lo que me comenta usted, sí, para mí la retroalimentación precisamente con el material, con el sitio, poder cotejar que, no, pues sí, aquí las fuentes coloniales hablan, no, pues de un pueblo acá, no, pues sí existió, aunque ya fue abandonado después de las pandemias, pero sí hay vestigio arqueológico, sí es posible precisarlo. Entonces, para mí ha sido esta de la interdisciplina que me ha nutrido muchísimo para poder trabajar y desde luego para seguir en este mundo de los códices. Y sí, mi visión hacia los códices prehispánicos, sobre todo los mixtecos, para mí ha sido enriquecida precisamente con este complemento también de lo que tiene que ser parte, digamos, de otro tipo de fuentes, pero que también me van a ayudar a comprender mejor la ubicación del glifo, la explicación de por qué se representa así, la ubicación dentro de la narrativa, por ejemplo, dentro de la historia de Ocho Venados. Ahora ya entiendo mucho mejor por qué se hace la alianza
con este pueblo y no con otro que tiene aquí más pegado, más vecino, en fin, ¿no? Entonces, sí, desde luego, ver esa parte también del aspecto material para mí ha sido muy enriquecedor y tomando en cuenta aspectos de la geografía, del paisaje, introducirse también un poco en ese mundo del ambiente natural, incluso de la historia ambiental. No pensé que me iba a meter eso, pero pues sí también. Si no, no me explicaría por qué el sitio está así y qué pasó entonces en ese momento. Entonces sí, es muy importante ahora que ya estemos mucho más complementados en diferentes disciplinas. Y esto va para todos aquellos que les interesen los temas. Por ahí ya Miriam nos está haciendo favor de poner la bibliografía si quieren adquirir. Como ya lo dijo el doctor, hay muchos textos que son bastante fáciles de conseguir. Porrúa ha hecho un trabajo muy padre. Cien de México también tiene varias ediciones interesantes sobre estos temas, pero también comprender que las interpretaciones que hacen los investigadores pues requieren de un montón de tiempo y de un montón de correlaciones entre distintas fuentes para poder llegar a unas conclusiones. Además, pues tenemos pues, realmente poquito, llevamos 100 años y cachito de hacer estos estudios, de tener estas interpretaciones, también, pues, ¿por qué no decirlo?, de agarrarnos del chongo entre nosotros, porque tenemos posiciones diferentes desde donde salen nuestras explicaciones, pero eso hace como la riqueza de la ciencia. Entonces también lo que desde ahora proponemos, pues a lo mejor en 10, 20 años llegará una nueva propuesta, un nuevo descubrimiento que cambie por completo nuestra visión o nuestra interpretación del pasado prehispánico. Lo que sí es claro es que cada vez se nos antoja más compleja esta forma de pensar y el descubrimiento del Templo Mayor pues también fue importante porque el edificio, la pirámide que está en la zona arqueológica que resguardamos, pues era precisamente esta representación. No sé si se acuerdan que ahorita el doctor Manuel que comentó que hicieron que hicieron con los regalos de Coatlicue, que es algo muy parecido a lo que van a hacer con los regalos de Cortés. ¿Se acuerdan que cuando manda Cortés a cambio de estos regalos que le manda Moctezuma, le regala unas galletas? Entonces Moctezuma me dio prueba una y dice, no, gracias. ¿Y qué hace él? Las entierra, las manda a enterrar a Tula. Es decir, es como estos espacios o estas cuevas, que también es un tema bien interesante, sobre que son como portales de conexión con estos anecúmenos, con estos otros mundos. Y el Templo Mayor pues era una representación, como todas las pirámides mesoamericanas, de estas como portales creados por los seres humanos, pero que de alguna manera ya tienen una identidad propia. Entonces, ¿qué hace este Moctezuma primero? Pues va y se lo regresa al hijo, de alguna manera simbólicamente, y los entierra en el Templo Mayor. Entonces, como estos espacios que eran importantes simbólicamente, pues también haber encontrado el Templo Mayor en 1978 fue un cambio en la forma en la que veíamos las cosas, porque sí de pronto empezamos a ver la complejidad, hay cosas que no sabíamos y que estamos descubriendo ahora en Templo Mayor, pero requiere como por un lado del sustento de las fuentes, que eso por supuesto Eduardo Matos o todo su equipo, Leonardo, tienen claro, pero también abrir como nuestra mirada para estar abiertos a lo que a lo que vamos a encontrar, que también como que de alguna manera abona o nos obliga de plano a cambiar la forma en la que percibimos las cosas. Doctor, pues estamos a punto de cerrar esta charla súper interesante, de verdad estuvo muy bonita, les digo, el tema era muy padre y sí queríamos como mencionarlo porque es como un epílogo a este mito del que hablamos. Entonces no sé, doctor, si quiera cerrar con alguna reflexión sobre este mito o en general sobre el concepto de este relato histórico religioso que tenían mucho los pueblos prehispánicos. Sí, muchas gracias, maestra. Sí, desde luego que la misma narrativa, digamos, cómo está insertada, cómo está introducida, digamos, en medio de un libro, dentro de un volumen, donde, pues sí, mucho de lo que leemos de Durán es, digamos, la descripción de las guerras, ¿no? Los motivos que había para la conquista de tal pueblo, el avance militar, todos los vericuetos que pasaban, digamos, también los guerreros, los rituales también, digamos, una vez que traían a los prisioneros. En fin, es una historia, digamos, militar, guerrera, poderosa, ¿no? La que describe Durán precisamente de la expansión mexica. Pero justamente es como se ve este capítulo, que es el capítulo, por cierto, es el 24 para aquellos que estén interesados en leerlo personalmente, no, el 27, perdón, es el 27, el capítulo 27 de la obra de Durán, se inserta como diciendo, bueno, sí tenemos a un
imperio mexica victorioso, está en la cima de su poder, pero desde luego no todo es poder, no todo es fuerza, ni todo es conquista. También hay cosas que no son necesariamente como hasta el momento lo han mostrado los tlatoanis. Hay aquí un episodio que yo creo que para Durán debe haber interesado mucho, que nos está hablando de que las debilidades que en realidad existen dentro de ellos mismos, no se habían dado cuenta de su fragilidad, no se habían dado cuenta que no son tan gloriosos ni tan poderosos de ninguna manera. Entonces la manera de enfrentarlos ante esa realidad es que pues vayan a sus orígenes, vayan ustedes a ver a los ancestros, vayan ustedes a ver a los abuelos y se darán cuenta que realmente todo lo que ustedes ahora se engalanan y se envalentonan y se engrandecen, pues realmente no tienen ningún valor en el fondo. Entonces, es como una seria lección, ¿no?, que está mostrando Durán precisamente en el momento de máxima expansión, porque ya había llegado Moctezuma primero a Oaxaca, ya había conquistado Cuixtlahuaca, ya había conquistado, empezaba por las costas de Veracruz. O sea, realmente sí había sido un despegue primordial, ¿no? De los primeros, digamos, en contraste, ¿no? De los primeros tlatoanis, de los primeros casi 100 años. Llega, digamos, como el intermedio, el justo medio, y llega este momento en que, a ver, tranquilos, hay que reflexionar esto, vean, no se crean tanto, hay que regresar al origen, vamos a tomar en cuenta estos aspectos, y si digamos, fuente importante o textos de donde pudo haber tomado Durán esta historia, si realmente sí existía este relato, debió haber sido para ese momento bastante fuerte. Entonces, sí, no fue algo que se haya inventado Durán en el siglo XVI, no. Sí, digamos, los comentarios que él hace y su proyección hacia el pasado, pero no quizá en el fondo este relato que sí debió de haber sido bastante, digamos, importante, si es que pudo haber provenido de fuentes más antiguas que debió de haber sido, y que debió haber sido bastante impactante, ¿no? Desde luego, como esta manera de la reflexión, de detenerse un poco, miren, hay que tener cuidado, no todo es así, hay que tener este cuidado, sean conscientes de que son débiles, de que son flacos, de que no deben estarse envaneciendo. Entonces sí es importante, yo creo que sí, interesante precisamente que este texto que está pues casi, digamos, no a la mitad, está como un tercio del libro, pero sí es muy importante, digamos, dentro de esta historia imperial tan avasalladora, ¿no?, que tenemos en las fuentes de la imagen mexica. Entonces, pues, sí, no me queda más que agradecerles, felicitarlos desde luego por los 45 años del descubrimiento, la gran labor obviamente del doctor Eduardo Matos Moctezuma, fundamental desde luego para haber hecho toda la interpretación, descubrimiento, el hallazgo, el trabajo arqueológico, todo el equipo que él desarrolló, fundamental. Entonces de ahí que pues felicitarlos y que vengan los 50, que ya no falta mucho y ahí sí esperemos que se haga una gran celebración. Muchas gracias. Sí, pues sí, vamos a celebrar con mucha felicidad los 50 años que ya estamos a un pasito. Y curiosamente, de la época de este Moctezuma I es la fecha de la Coyolxauhqui que te conocemos todos en el Templo Mayor. Muchas gracias, doctor, por su participación. De verdad estamos muy contentos por haberlo tenido hoy. Pues no me queda más que agradecerles a todos que nos hayan estado viendo desde las redes sociales. Mil gracias por su presencia, por sus participaciones. Muchas gracias, Enrique García, Oaxaca Bello y Goretti por las porras. Y los invitamos, el 8 de abril no tendremos conferencia, nos vamos hasta el 15 de abril. Sin embargo, si quieren ver alguna que se les haya pasado, ya están en YouTube y también están en nuestra página del Facebook. El 15 de abril regresamos con Fernando Carrizosa y los colores de Coyolxauhqui. Es una exposición muy bonita porque él trabajó, es de los últimos estudios que se le han hecho a la piedra y él, junto con un equipo, hizo un estudio muy detallado para recuperar la colorimetría, es decir, los colores que tenía esta piedra que ahora ya perdió todo su color, pero él logró hacer un estudio, está muy interesante, los invitamos el 15 de abril a las 10 de la mañana. El 22 de abril tenemos a Norma Valentín hablando de las tortugas y el 29 de abril al doctor Adrián Velázquez Castro con las políticas imperiales de protección de objetos suntuarios. Estas dos últimas conferencias van a tratar sobre las investigaciones del Templo Mayor. Como estamos celebrando estos 45 años, no solo nos vamos a referir a la exposición temporal y al concepto del mito, sino que también los investigadores van a hablar sobre los aportes que han hecho en estos últimos años en el proyecto. Entonces los invitamos a todos a que este abril nos acompañen los sábados a las 10 de la mañana. Mil gracias a todos y les deseo un buen fin de semana y un buen descanso.